Querido hermano y amigo, es un gusto poder estar con vos en este momento para compartir la palabra de Dios. Y el tema que hoy tengo para compartir se titula La verdad presente. ¿Por qué he titulado este sermón La verdad presente? En primera instancia tendríamos que ver allí en 2 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 12, donde dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Cuando hablamos de la verdad presente, estamos hablando de una verdad específica para un tiempo específico. El apóstol Pedro, cuando dice aquí, tenemos la verdad presente, estamos confirmados en la verdad presente, para Pedro, la verdad presente era la muerte y la resurrección de Jesús, un Salvador resucitado, que el apóstol dio su vida finalmente para poder compartir esta verdad presente. Ustedes saben que Pedro fue uno de los mártires, de los tantos mártires cristianos que dieron su vida por causa de la verdad presente en ese tiempo. Ahora, ustedes saben que este nombre, la verdad presente, fue tomado también por nuestra iglesia. Y el primer periódico que nuestra iglesia publicó en julio del año 1849 se titulaba también La verdad presente. Y fue el primer periódico de los guardadores del sábado. Y tenía un tamaño pequeño, un tamaño de folleto de 15 centímetros por 22 centímetros. Y sin embargo, el Señor bendijo este comienzo humilde, y a través de este comienzo humilde, el mensaje de la verdad llegó a todo el mundo. Ustedes saben que Elena de White tuvo una visión respecto a la obra de hacer este periódico. Elena de White dice que al salir de la visión, dije a mi esposo: tengo un mensaje para ti. Debes comenzar a publicar una revistita y mandarla a la gente. Será pequeña al principio, pero a medida que la gente la lea, te mandará recursos con que imprimirla y tendrá éxito desde el principio. Se me mostró que de este humilde comienzo procedían raudales de luz que circuían el mundo. Elena de White tuvo esta visión, y gracias a esta visión se publicó el primer periódico adventista titulado The Present Truth, que tiene que ver con esto, la verdad presente. Ahora, ¿qué significaba la verdad presente para los adventistas guardadores del sábado? Básicamente había 5 puntos principales que componían la verdad presente. Uno era el santuario celestial, el segundo era el juicio investigador, el tercero, el sábado, dentro de los 10 mandamientos bíblicos. El cuarto, o la cuarta verdad presente, era la segunda venida de Jesús, y la quinta verdad presente era la inmortalidad condicional. Este conjunto de verdades componían lo que es la verdad presente. El énfasis del triple mensaje de Apocalipsis 14, 6 al 12, de alguna manera nos señala estas verdades que hemos mencionado recién. Podemos leer Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Allí encontramos cuál era el mensaje que los adventistas, guardadores del sábado, entendían que era el mensaje para este tiempo. Apocalipsis 14, versículo 6 en adelante dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dice el versículo 8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación,
Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y en su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Y el versículo 12 dice allí: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, que este texto bíblico fue el texto base que motivó a los adventistas guardadores del sábado a configurar la verdad presente que debía componer el último mensaje de advertencia para este mundo antes de que Cristo venga por segunda vez. Pero es interesante que como iglesia hemos hecho énfasis en varios de estos puntos. Sin embargo, hemos quizás enfatizado menos una verdad presente que nunca deberíamos haber dejado de enfatizar. Esta verdad presente tiene que ver con el Evangelio eterno. Apocalipsis 14:6 dice allí: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, el Evangelio eterno es el mensaje que la iglesia debe predicar. Es el mensaje base para los otros mensajes. Nunca se debe dejar de lado este mensaje. Sin embargo, quizás como iglesia hemos cometido quizás el descuido de no enfatizar tanto el Evangelio eterno. Y es lo que sucedió, por ejemplo, en el año 1888, en el Congreso de Minneapolis, en 1888, el Evangelio eterno de la justificación por la fe, por gracia a través de Cristo, es decir, que somos salvos por gracia a través de la fe en Jesús como nuestro Salvador, fue presentado en ese Congreso a través de los hermanos Wagner y Jones, y lamentablemente el mensaje fue rechazado por la mayoría de los dirigentes de nuestra iglesia. ¿Por qué fue rechazado el mensaje? Bueno, había un gran temor de que hacer un énfasis en la salvación por gracia a través de la fe podría acarrear problemas para el énfasis que se venía haciendo sobre los mandamientos de Dios y sobre las otras verdades distintivas de nuestra iglesia. Pero lamentablemente, al rechazar este mensaje, se estaba rechazando la base, el fundamento para comprender en el debido marco las otras verdades que componen la verdad presente. Elena de White comenta referente a esto lo siguiente. Dice: varios me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado: es el mensaje del tercer ángel en verdad. Generalmente nosotros, cuando hemos hablado o hemos escuchado del mensaje del tercer ángel o de los tres ángeles, hemos escuchado hablar acerca del sábado, por ejemplo, que es parte del mensaje de los tres ángeles. Hemos escuchado hablar del santuario, hemos escuchado hablar acerca de la inmortalidad condicional. Hemos escuchado hablar de los 10 mandamientos, de la segunda venida, pero quizás rara vez hemos hablado del mensaje del tercer ángel como la justificación por la fe. Es decir, que este mensaje, que debería ser algo normal para todos los adventistas, no fue algo normal, fue rechazado totalmente. Muy pocos aceptaron en 1888 en ese congreso el mensaje de la justificación por la fe.
Esta declaración de Elena de White es del año 1890, 1 de abril de 1890. Ella recibía muchas consultas, preguntándole qué había pasado, por qué en el Congreso se rechazó el mensaje que Warner y Jones trajeron, un precioso mensaje de la salvación por gracia a través de la fe en Cristo. Y le consultaron a Elena y ella respondió esto: miren, es el mensaje del tercer ángel. Es decir, que forma parte del mensaje angélico y es el fundamento del mensaje de los tres ángeles. De paso, vale la pena aclarar que el mensaje de los tres ángeles van en forma unida. No es que primero va uno y después va el otro y después aparte va el otro. Van en forma consecutiva, pero van juntos, ¿sí? Es decir, el Evangelio eterno nunca se debe dejar de predicar. Es el fundamento, es el que va primero. Todos los otros mensajes le siguen. La hora de su juicio ha llegado, adoren al Creador, ¿sí? Ha caído Babilonia. Todos estos mensajes le siguen al mensaje del Evangelio eterno, pero si perdemos de vista el mensaje del Evangelio eterno, la salvación por gracia a través de la fe en Cristo, perdemos la esencia del mensaje del tercer ángel o de los tres ángeles. Warner y Jones, ellos predicaron la justicia de Cristo, la salvación por gracia a través de la fe. Y en el libro Cristo, su justicia, Warner, fíjense, presten atención a esta cita. Allí dice: finalmente el pecador, cansado de la vana lucha por obtener la justicia de la ley, escucha la voz de Cristo y huye a sus brazos extendidos. Escondido en Cristo, está cubierto con su justicia. Y ahora, he aquí, Él ha obtenido por medio de la fe en Cristo aquello por lo que ha estado luchando en vano. Él tiene la justicia que requiere la ley y es el artículo genuino, porque la obtuvo de la fuente de justicia, desde el mismo lugar de donde vino la ley. Y la ley da testimonio de la autenticidad de esa justicia. Dice que mientras el hombre conserve esto, irá a la corte y lo defenderá de todos los acusadores. Será testigo del hecho de que él es un hombre justo, con la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Es decir, Warner predicó que la salvación es por gracia y solamente se puede obtener la salvación a través de la justicia de Cristo. Es por eso que este mensaje era un mensaje tan importante, porque es lo que da sentido a la vida cristiana. Solamente si tenemos en claro la salvación como un don, como un regalo de Dios, podemos comprender las otras verdades en su verdadera luz. Otra cita de Warner dice, aquí al comentar Zacarías capítulo 3, versículos 1 al 5, explica que Cristo no cubre el pecado con su manto de justicia, sino que lo quita. Esto señala que el perdón de los pecados es más que una cancelación de la condenación de éste. El perdón afecta directamente al individuo que es perdonado. Lo absuelve de la culpabilidad y le da un corazón capaz de aborrecer el pecado y amar la justicia. Y esto es muy importante, porque a veces cuando uno habla de la salvación por gracia, algunos dicen gracia barata o una habilitación para vivir en el pecado. Generalmente estas críticas las hace el fariseo, aquel que cree que mediante el obedecimiento a los mandamientos puede obtener la salvación. Pero en realidad la palabra de Dios nos enseña que no podemos ser salvos ni por las obras de la ley, pero ni tampoco en el pecado. Y es allí donde la palabra de Dios nos invita a confesar nuestros pecados, abandonarlos, entregarlos a Cristo y aceptar ser revestido por la justicia de Cristo. Y como resultado de esa entrega voy a obedecer a Dios, no para ganar la salvación, sino más bien para obedecer por amor a Dios.
Obedecer en gratitud a Dios por la salvación que Él ha obrado. Elena de White explica que el perdón y la justificación son una y la misma cosa. El hombre perdonado es cubierto con las hermosas vestiduras de la justicia de Cristo y así puede comparecer sin mancha delante del trono de Dios. ¡Qué hermosa noticia! Poder estar en la presencia de Dios sin temor. Saber que Dios nos acepta, saber que Dios nos perdona, saber que estamos en paz con Dios, estamos sin culpa delante de la presencia de Dios, no porque seamos buenos, no porque nunca nos hayamos equivocado, sino porque Él nos ha perdonado en Cristo Jesús y nosotros hemos aceptado ese perdón y nos hemos cubierto con el manto de su justicia. Por eso, Elena de White dice que debemos clamar: soy un alma perdida, impotente y sin esperanza. Señor, sálvame o perezco. Así la fe se aferra a Cristo y es justificado por Dios. Esta declaración hermosa de Elena de White, ella la escribió en el año 1890. ¿Sí? En el año 1890. Pasaron 2 años de ese congreso de 1888 y Elena de White dice que nosotros debemos clamar: soy un alma perdida, impotente y sin esperanza. Señor, sálvame o perezco. Dice que así la fe se aferra a Cristo y es justificado por Dios. ¿Querés ser salvo? ¿Querés obtener la salvación? Jesús lo único que te dice es: vení a mí así como estás. Reconoce que sos un pecador perdido. Reconoce que no podés salvarte por vos mismo. Y entregar tu corazón a mí. Eso es lo que Jesús te dice. Si nosotros hacemos esto y le decimos al Señor: sálvame o perezco, el Señor Jesús nos va a salvar, porque Él lo prometió. Y es así que Elena de White también relaciona en forma indivisible la justificación y la obra de la santificación al expresar que el manto de la justicia de Cristo no puede cubrir pecados no abandonados, como también el descuido de los deberes conocidos. Es decir, el manto de la justicia de Cristo no cubre el pecado. La indiferencia también es pecado. Es por eso que debemos confesar a Dios nuestros pecados, nuestros descuidos, nuestro egoísmo, nuestra maldad. Y el Señor nos va no solamente a perdonar, sino también a transformar. Señala que Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que Él pueda efectuar la justificación. Añade que a fin de que el hombre retenga la justificación, debe ejercer una obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifique el alma. Es decir, una entrega completa del corazón. Esa entrega completa del corazón nos lleva a obedecer a Dios. No para obtener la salvación, sino por amor. Y es allí donde nosotros tenemos que encontrar el equilibrio. Ellen White reporta sobre el encuentro campestre celebrado en Williamsport, Pensilvania, en junio de 1889. Es interesante que hubo todo un reavivamiento espiritual en la iglesia, en el pueblo adventista, después del año 1888. Elena de White, junto a Jones y a Warner, hicieron diferentes encuentros campestres, que era muy común en ese tiempo para la iglesia hacer estos encuentros campestres. Y en esos encuentros se predicaba la palabra de Dios, y ella señala y describe las experiencias vividas en esos encuentros campestres. En este caso lo escribió el 13 de agosto de 1889 y dice: la doctrina de la justificación por fe ha estado perdida de vista por muchos que han profesado creer el mensaje del tercer ángel.
Y agrega que mientras el precioso mensaje de la verdad presente era presentado por los hermanos John y Bora, la gente vio una belleza en el mensaje del tercer ángel y fueron alentados de tal manera. Y uno puede decir, ¿qué pasó acá? ¿Somos el pueblo que tiene el último mensaje para este tiempo? Tenemos la verdad presente, tenemos el sábado, tenemos los mandamientos, tenemos la doctrina del santuario, el conocimiento y la inmortalidad condicional, el saber que Cristo viene pronto a buscarnos. Y sin embargo, como iglesia, perdimos el conocimiento de lo más básico, lo fundamental, que es la salvación por gracia a través de la fe en Cristo. Ella dice, la doctrina de la justificación por la fe ha estado perdida de vista por muchos que han profesado creer el mensaje del tercer ángel. Qué terrible. La pregunta es nosotros hoy en día, individualmente, quizás hemos perdido de vista la salvación por gracia a través de la fe en Cristo. ¿Es este el centro de nuestras creencias? ¿Es este el centro de nuestras predicaciones? No estoy diciendo que dejemos de predicar nuestras verdades distintivas. Tenemos que predicar, hablar acerca del sábado, hablar acerca de los mandamientos. Tenemos que predicar que Cristo viene pronto. Pero ninguna de estas enseñanzas, de estas creencias, de estas verdades presentes, tienen sentido si nosotros no tenemos en claro que la salvación es por gracia a través de la fe en Cristo. Es por eso que lo que da sentido a todas las creencias fundamentales nuestras y a las verdades presentes es el mensaje de la salvación por gracia a través de la fe en Jesús. Elena White también se unió a Jones para dar una serie de predicaciones en enero de 1889 y ella relata las experiencias vividas allí. Ella expresa, habían obtenido una experiencia más allá de lo que habían conocido antes. Testificaron de su gozo porque Cristo había perdonado sus pecados. Sus corazones estaban llenos de gratitud, de alabanza a Dios y había dulce paz en sus almas. Pregunto, ¿hay dulce paz en tu corazón? ¿Hay dulce paz en tu vida? ¿Estás seguro de tu salvación en Cristo? Si no estás seguro de tu salvación en Cristo, hay dos posibilidades, o dos motivos, dos razones. Una es que estés confiando en tus obras para ser salvo, y entonces te das cuenta que por más que haces obras, no llegás a la perfección que la ley demanda. Y por otro lado, no te sentís seguro de tu salvación, en el otro extremo, porque sabés que estás en pecado y no entregaste tus pecados a Cristo. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados y le entregamos nuestro corazón a Cristo, podemos estar en paz con Dios ahora. La palabra de Dios nos dice claramente que podemos estar en paz ahora. Y vamos a estar viendo dentro de un ratito algunos textos bíblicos que nos hablan de esto. Elena de White advierte y dice que tropezaremos con quienes dirán: estáis demasiado excitados por esta cuestión, lo tomáis demasiado en serio, no debéis extender la mano hacia la justicia de Cristo y hacer de ella un asunto tan primordial. Debéis predicar la ley. ¿Tenemos que predicar la ley? Sí, tenemos que predicar la ley. Pero la ley sin la gracia es legalismo. Gracia sin ley es libertinaje. Y es por eso que Elena White pone el equilibrio y dice aquí, y fíjense lo que dice ella. Dice, como pueblo hemos anunciado la ley hasta quedar tan secos como las colinas de Gilboa, donde no caía ni lluvia ni rocío. Y entonces ella aclara ahí el mensaje, dice, debemos predicar a Cristo en la ley. Entonces habrá jugo y alimento en las predicaciones, y esto servirá de comida a la manada hambrienta de Dios. No debemos confiar de ninguna manera en nuestros propios méritos, sino en los de Jesús de Nazaret. Es decir, ¿tenemos que predicar la ley? Sí, pero Cristo
tiene que ser el centro de todas nuestras predicaciones. La salvación por gracia debe ser la verdad que rija a las otras verdades presentes. No debemos predicar las otras verdades presentes sin anteponer la verdad de la salvación por gracia a través de la fe en Cristo. Elena de White dice: prevalecerá un interés, un tema absorberá a los demás. Cristo, nuestra justicia. Esto 23 de diciembre de 1890. También dice: el sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad alrededor de la cual se agrupan todas las otras verdades, a fin de ser comprendida y apreciada debidamente. Cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la cruz del Calvario. Tal ha de ser el fundamento de todo discurso pronunciado por nuestros ministros. Sí, el sacrificio de Cristo como expiación por el pecado es la gran verdad en la cual deben girar las demás verdades. Este tiene que ser el énfasis, dice Elena de White, de nuestros ministros. Solo de esta manera nuestras iglesias serán reavivadas. Nuestra vida podrá ser reavivada a través de la gracia salvadora de Cristo. Actualmente hay muchos movimientos que buscan reavivamiento espiritual. Hay movimientos fuera de nuestra iglesia, movimientos dentro de nuestra iglesia. Algunos movimientos tienden a hacer un énfasis místico. Pero ¿saben qué, hermanos? Es verdad que el reavivamiento viene a través de la oración, a través del estudio de la Biblia. Pero podemos orar las 24 horas del día y de la noche. Podemos leer la palabra de Dios las 24 horas del día. Pero si no entendemos y aceptamos la salvación por gracia a través de la fe, jamás tendremos personalmente, ni como iglesia, un reavivamiento espiritual. Es por eso que Elena de White dice allí: tiene que ser el fundamento de todo discurso. Del tema que hablemos, Cristo y Cristo crucificado tiene que ser el centro de cada discurso dado por los ministros de Dios. El gran desafío, ¿cuál es? La verdad presente de la justificación por gracia a través de la fe debe regir la comprensión sobre las otras verdades presentes. Y vamos a ver estas verdades presentes que tenemos como iglesia, poniendo el foco en la justificación por gracia a través de la fe. El juicio investigador. Estamos viendo en el tiempo del juicio. La palabra de Dios dice que la hora de su juicio ha llegado. Ahora, ¿este mensaje es una buena noticia o es una mala noticia? Estar viviendo en el tiempo del juicio, ¿es una buena noticia o es una mala noticia? Y depende. Si vivís como un fariseo confiando en tus obras, es una mala noticia, porque no vas a poder ser salvo. Si por el otro extremo estás viviendo en pecado, no es una buena noticia que el juicio ha llegado. Pero si has entregado tu corazón a Cristo, por más que vos te das cuenta que no tenés mérito alguno para presentarle, para entregarle, para ofrecerle, pero le entregaste tu corazón, le entregaste tus pecados, le entregaste tu vida a Él, y estás perdonado y cubierto con el manto de la justicia de Cristo, salvo por gracia, entonces el juicio allí es una excelente noticia. Porque Cristo está obrando el último tramo, la última fase antes de venir a la tierra para llevarnos a vivir con Él. Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer algunos versículos bíblicos ahora. Dice allí: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué tiempo está esto? Está en tiempo presente. Dice: ahora tenemos paz. Ahora tenemos paz. Es decir, vos ahora podés disfrutar de la paz de Dios en tu corazón, de la seguridad
de que estás justificado ante Dios. La seguridad que podés presentarte en la presencia de Dios y estar seguro de que Él te acepta, de que Él te perdona y eres parte de su reino. ¿Qué nos dice Romanos 3:24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, es decir, la justificación en forma gratuita. ¿Qué nos dice Romanos 5:18? Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, la salvación viene por la justicia de uno. ¿De quién es esa justicia? De Jesús. Así como el pecado entró por el primer Adán, la justicia o la justificación a todos los hombres vino también a través de una sola justicia, que es la justicia de Jesús. Así como no participamos en el pecado que nos trajo condenación, tampoco hemos participado en la justicia que nos trae la justificación. Por eso la justicia de uno, de Jesús, es puesta a nuestro favor, para que podamos ser salvos a través de la fe en Él. Efesios 1:6 dice, somos aceptados en el amado. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, la salvación es un regalo de Dios. Por gracia somos salvos. Filipenses 3:9 dice allí, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es decir, yo no quiero presentarme delante de Dios con mis méritos, ni tampoco en pecado, sino quiero estar cubierto con el manto de la justicia de Cristo. Y es allí donde Jesús te invita a que vos puedas entregarle tu corazón a Él, entregarle tus pecados y dejar que Él te cubra con su manto perfecto de justicia. Y de esa manera puedas recibir la paz que tanto necesitas, la seguridad de su perdón, de su amor, de su aceptación. Sigue diciendo Colosenses capítulo 1, versículo 22. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. También nos dice en Romanos capítulo 7, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora estamos entrando a lo que es los 10 mandamientos. Somos salvos por gracia. Estamos presentados delante del Padre santos y irreprensibles a través de Cristo, de su justicia, de lo que Él hizo por nosotros. Y algunos dicen, ¿no?, especialmente el mundo, gran parte del mundo evangélico dice, bueno, si somos salvos por gracia, la ley no está más vigente. Y no es así. La ley está vigente. Pablo dice en Romanos 7:12 que la ley es santa, justa y buena. Dios no puede abolir algo que es santo, justo y bueno, que es la expresión de su carácter. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que somos salvos a través de las obras de la ley? No. Somos salvos a través de la justicia de Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Y bueno, podemos leer allí Romanos capítulo 10, versículo 4, que dice que el propósito final de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. También nos dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, la función de la ley no es que nosotros hagamos obras para salvarnos, sino la función de la ley es mostrarnos nuestra condición de que estamos perdidos en nosotros mismos, de que somos pecadores y necesitamos confesarle y entregarle a Cristo nuestros pecados. Y es por eso que el propósito final de la ley es llevarnos a Cristo para recibir de Cristo el perdón de nuestros pecados, recibir el manto de su justicia que nos cubre y podamos presentarnos delante de Dios santos y sin mancha. Hebreos capítulo 8, versículos 10 al 12 nos habla del nuevo pacto. Dice allí, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo.
Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿En qué consiste el nuevo pacto? El nuevo pacto consiste en que Dios pone sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Antes existían los 10 mandamientos. Existían. ¿En qué cambia ahora si vuelve a hablar de los 10 mandamientos? Y esto es importante porque Hebreos nos habla que los 10 mandamientos no fueron abolidos. Al contrario, fueron puestos en nuestra mente y en nuestro corazón. Es decir, entendimiento y sentimiento. Ahora amamos la ley de Dios. ¿Por qué amamos la ley de Dios? Porque Dios nos amó primero. Dice allí, ¿por qué? ¿Por qué todos conocerán a Dios? Dice el nuevo pacto. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Es decir, el perdón de Dios, la salvación por gracia, nos lleva a amar a Dios, nos lleva a obedecer la ley de Dios por amor. Es decir, nosotros ahora elegimos voluntariamente, con nuestra mente y nuestro corazón, obedecer esa ley de Dios, esa ley de amor de Dios, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos y en gratitud a Dios estamos convencidos que lo que Dios dice es lo mejor para nuestra vida y que el pecado causa sufrimiento y muerte y por lo tanto elegimos servir a Dios. Este es el nuevo pacto, basado en la salvación por gracia, donde Dios escribe a través de su perdón y de su gracia su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué podemos decir acerca de la justificación por la fe y el sábado? El mandamiento del sábado debe ser enseñado como la mayor conmemoración de la gracia creadora y redentora de Dios. El sábado debe ser la señal de la gracia creadora y redentora de Dios. Los fariseos habían hecho del sábado un día de requisitos. Tenían que caminar ciertos pasos, tenían que hacer determinadas cosas, no podían hacer lo otro, y era todo reglamentaciones. Y nosotros quizás hemos cometido el error también de no enfatizar que el sábado es la expresión máxima de la gracia creadora y redentora de Dios. Si el sábado fuese presentado como la muestra o la evidencia o el recordatorio máximo de la gracia de Dios, varios de nuestros hermanos evangélicos de otras denominaciones cristianas aceptarían de buena gana la verdad del sábado. Así como Dios le regaló el reposo al hombre después de haber creado todas las cosas, le devuelve ese reposo perdido a través de la salvación obrada plenamente por Cristo Jesús. El sábado es la señal más significativa del amor y la gracia de Dios. Es por eso que tenemos que exaltar este día de reposo, pero no con un énfasis legalista, sino con un énfasis salvífico a través de la gracia de Dios. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El que ha entrado en el reposo de Dios, en la salvación por gracia, ha reposado de sus obras, tratar de obtener la salvación, como Dios también reposó de las suyas. Es por eso el sábado es la señal de la salvación por gracia. Romanos capítulo 5, versículos 5 y 9 dice la esperanza. ¿Qué tenemos que decir de la segunda venida? La esperanza no avergüenza. ¿Qué esperanza? La segunda venida. Y te pregunto de vuelta, ¿la segunda venida es una buena noticia o es una mala noticia? Y depende. Si estás viviendo como un fariseo, es una mala noticia. Porque tus obras no te van a salvar. Y cuando Cristo venga, vas a comparar
tus obras, vas a compararte con ese Rey majestuoso que viene en las nubes de los cielos y vas a decir: yo estoy perdido. Y vas a estar perdido. Por otro lado, por el otro extremo, si estás viviendo en pecado, ¿la segunda venida de Cristo es buena noticia? No. Es una noticia terrible, porque es una noticia de condenación. ¿Cuándo la segunda venida se transforma en una excelente noticia? Cuando tenés tu corazón, tu vida entregada a Cristo. Cuando estás experimentando el perdón completo y pleno de Dios en tu vida y estás cubierto con el manto de su justicia salvadora. Ahí la segunda venida de Cristo es una buena noticia. Es por eso que Pablo en Romanos capítulo 5, versículos 5 al 9, dice: la esperanza no avergüenza. ¿Por qué la esperanza no avergüenza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y claro, aquí está la buena noticia. Que si Cristo viene, vos estás justificado en su sangre. Y Él te va a salvar de la ira. No tenés nada que temer si estás cubierto con el manto de la justicia de Cristo. ¿Qué es estar cubierto con el manto de la justicia de Cristo? Ni vivir como fariseo, confiando en tus obras, ni vivir en el pecado. Es tu vida, tu corazón, con todos los pecados que tengas, entregados a Cristo, para que Él te perdone, para que Él te limpie, para que Él te transforme. De esa manera Él te cubre con su manto de justicia y puedes tener ahora mismo la seguridad de la salvación si te entregás sin reserva a Jesús. Elena de White relata una visión impactante y bueno, con esto yo quisiera ir concluyendo. Ella ve cuando Cristo aparece en las nubes de los cielos y lo describe de una manera realmente estremecedora. Dice: todos los rostros se pusieron pálidos y los rostros de quienes Dios había rechazado se pusieron sombríos. Entonces todos exclamamos: ¿quién podrá permanecer en pie? ¿Tengo yo mi vestido inmaculado? Los ángeles dejaron de cantar y se produjo un momento de terrible silencio mientras Jesús hablaba. Los que tengan manos limpias y corazones puros podrán permanecer firmes. Mi gracia es suficiente para vosotros. Después de esto, nuestros rostros se iluminaron y nuestros corazones se llenaron de gozo. Elena de White describe esta visión. Ella estaba presente allí y ella se incluye entre el grupo de los salvos. Dice: todos nuestros rostros, o todos los rostros, quedaron pálidos, de los salvos y de los perdidos. Los de los perdidos se pusieron, además de pálidos, sombríos, dice. Y dice el texto que hubo un silencio aterrador. Y en ese silencio Jesús habló y dijo: los que tengan manos limpias y corazones puros. ¿Qué es esto? Manos tiene que ver con acción, acciones, hechos. Corazón tiene que ver con ¿qué? Con lo que hay en nuestro interior. Es decir, ¿quiénes son los que podrán estar de pie ante la presencia de Dios? Los que confesaron a Dios sus pecados, sus hechos, pero también entregaron a Cristo, confesaron a Cristo la maldad interna, pidiéndole a Jesús que perdone también aquellas inclinaciones naturales que como seres humanos pecadores tenemos hacia el pecado, porque no solamente tenemos que luchar contra los hechos pecaminosos, sino también contra pensamientos y sentimientos. Ahora, el Señor dice que si nosotros confesamos no solamente los hechos, sino también nuestros malos pensamientos y sentimientos, y le entregamos a Cristo y le pedimos: Señor, perdóname por haber pensado esto, por haber sentido esto que no está bien, quita esto de mí, Señor, tendremos ante la presencia de Dios un corazón puro. ¿Por qué? Porque Cristo te perdona no solamente tus pecados que realizaste, sino que Jesús también te perdona lo que hay en vos, el pecado que mora en vos y mora en mí.
Y es por eso que a través de su sangre, de su gracia, los que hemos confesado y entregado nuestro corazón a Jesús, le hemos entregado nuestros pecados, podemos estar en paz porque dice, mi gracia es suficiente para ustedes. Pero el grupo de los perdidos, ¿por qué se pierde? Porque no quisieron confesar sus pecados, ni sus hechos, ni la maldad interna que había en ellos. Nunca reconocieron que eran pecadores, pero los salvos sí, reconocieron sus pecados y se entregaron a Cristo. Finalmente, Elena de White hace una invitación y yo quisiera hacer eco de esta invitación para cada uno de nosotros y podamos tomarla de manera personalizada. Ella dice allí, vengan a Jesús y reciban descanso y paz. ¿Querés hoy ir a Jesús y decirle, Jesús, vengo a ti para recibir descanso y paz? ¿Querés recibir el descanso y la paz que Jesús te ofrece? Ella dice, ahora mismo pueden tener la bendición. Satanás les sugiere que son impotentes y que no pueden ser bendecidos. Es verdad, son impotentes, pero exalten a Jesús delante de Él. Tengo un Salvador resucitado, en Él confío y Él nunca permitirá que yo sea confundido. Yo triunfo en su nombre. Él es mi justicia y mi corona de regocijo. ¿Podemos repetir esto? ¿Podemos repetir esta frase maravillosa? Dice, tengo un Salvador resucitado, en Él confío, Él nunca permitirá que yo sea confundido. Jesús nunca permitirá que seas confundido. Tenés un Salvador todo suficiente. Y como dice aquí, podemos decir en alta voz, yo triunfo en el nombre de Jesús. Soy un pecador, lo reconozco, pero entrego mis pecados a Jesús, le entrego mi vida, le entrego mi ser, mi voluntad, lo que soy, a Él. Yo triunfo en su nombre, lo que Él es, no lo que soy yo. Él es mi justicia y mi corona de regocijo. Continúa diciendo allí, nadie piense que su caso es sin esperanza, pues no es así. Si tienen que confesar, no pierdan tiempo. Confesamos, dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Serán saciados los que tienen hambre y sed de justicia, pues Jesús lo ha prometido. Precioso Salvador, sus brazos están abiertos para recibirnos, su gran corazón para bendecirnos. Es mi deseo, querido hermano, querido amigo, que Jesús llene tu corazón de paz. Que tengas la certeza de que Él te ama, de que Él te ha perdonado, de que puedes acercarte al trono de la gracia y confesarle a Él tus pecados, entregarle tu corazón y dejar que Él te vista con su manto de justicia. Cristo viene pronto. Tenemos que prepararnos. Tenemos que predicar la verdad presente. Tenemos que hablar de los mandamientos, tenemos que hablar del sábado, tenemos que hablar de la segunda venida, tenemos que hablar de la inmortalidad condicional del alma, tenemos que hablar de todas estas verdades que componen la verdad presente, hablar del santuario, pero siempre tengamos ante nuestra vista que estas verdades presentes deben estar regidas por la salvación por gracia a través de la fe en Jesús. Es el deseo de Dios que podamos estar en paz con Él. El Señor no quiere que tengas dudas acerca de tu salvación. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ahora, en este momento. Y te invito a que aceptes el regalo de la salvación que Jesús te ofrece hoy. Que hoy puedas entregarle a Jesús tu corazón, recibir el perdón de tus pecados, recibir el manto de su justicia. De esa manera puedas también ser ungido con el poder del Espíritu Santo para proclamar la verdad presente a este mundo y que Cristo pueda venir pronto a buscarnos. Los invito a que podamos orar.
Gracias, Padre, por este mensaje de tu palabra, de que somos salvos a través de Cristo Jesús. Somos salvos por gracia. Gracias porque este mensaje, Señor, es el que da sentido al conjunto de la verdad presente que tenemos como pueblo del tiempo del fin. Sabemos, Señor, que tú nos has levantado para predicar el último mensaje a este mundo. Ayúdanos, Señor, a que nuestros mensajes, nuestras predicaciones, ya sea cuando hablemos del sábado, de los mandamientos, del juicio investigador, del santuario, de tu segunda venida, lo hagamos poniendo como centro a Jesús. Lo hagamos poniendo como centro el mensaje de la justificación por la fe a través de la gracia salvadora de Cristo Jesús. Que Cristo y Cristo crucificado sea el centro de nuestros mensajes. La verdad de la salvación obrada en Jesús sea la que rija nuestro mensaje, nuestra proclamación. Y quiero pedirte también en este momento que estés bendiciendo a todas las personas que están escuchando este mensaje. Y quiero pedirte, Señor, que en este momento tú puedas perdonar todos nuestros pecados y también nos limpies de toda la maldad que hay en nosotros. Que nos cubras con tu manto de justicia y nos llenes de tu paz. Y podamos tener la certeza de que podemos estar ante tu presencia en paz, tranquilos, confiados, sabiendo que somos salvos porque estamos aceptados en el amado, en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por esta seguridad. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.